¿Cómo están, queridos amigos? Acá César Flores, desde los headquarters de Flores Continental Financial Service, muy privilegiados de ser el host de esta noche para una gira muy importante, organizada principalmente por Global Communication Resources, y la gira se llama La naturaleza en nuestras vidas. Y para eso tengo el placer de entrevistar aquí a Marvin Torres, magíster, biólogo, con mucha experiencia, más de 20 años trabajando en lo que son certificación para la industria cafetera, más de 15 años como docente, incluso docente de la Universidad de Seattle, punto de investigación, un experto en todo lo que es biodiversidad, especialmente en las aves. ¿Cómo estás, Marvin? Gracias, Arcota. Un gusto estar aquí con ustedes. Muy agradecido. Gracias, gracias. Marvin, para que te conozca un poquito más aquí el público, ¿cómo es que empezaste esta pasión por la naturaleza, por el ecosistema? ¿Qué es lo que te llevó a estudiar biología? Bueno, yo creo que siempre la tuve, ¿no? Como muchas personas, cuando era niño me gustaba ver programas como del National Geographic, por ejemplo, y el BBC Nature y todo Uh eso. -huh. Y después, cuando llegué a la universidad, pues estudié biología y punto. Y se acabó sin más aspiraciones que hacer algo relacionado a la naturaleza. Con el tiempo uno se da cuenta de que cuando uno estudia las ciencias ambientales, terminas estudiando al hombre, en primer Uh lugar, -huh. las necesidades del hombre y su entorno, y ya después de unos años terminas moviéndote a lo espiritual, Oh, mira, hone- qué interesante, honestamente. qué interesante. Sí. Entonces, tú terminaste en la Universidad Autónoma de Nicaragua, eres de natural Yo de soy Nicaragua. yo soy de Nicaragua, sí, y estudié tanto, pero he hecho algunos posgrados Uh -huh. y también algunos estudios de profesionalización, tanto en Estados Unidos como en Costa Rica y otros países. Oh, excelente, excelente. Sí, Aquí tenemos el privilegio de tener un experto en biodiversidad, uno de los más destacados en Centroamérica, y actualmente estás con More People, More Tree, ¿verdad? sí, estoy como asesor y también el tema siempre es trabajar en pro de la conservación de la naturaleza, buscando el equilibrio entre el hombre y las actividades humanas. Así es. Una cosa que es muy, muy clave. Y bueno, aprovecho este momento para agradecer a nuestros media partners. Tenemos aquí Onda Magazine, tenemos también a U4C, una non-profit acá, ambas empresas acá en Houston, Texas. Y bueno, Marvin, lo que nosotros hacemos en Flores Continental es asesoría empresarial. Nosotros trabajamos tanto con compañías que vienen de afuera, hacer el soft landing, con los de acá, optimización fiscal, optimización financiera. Y parte del coaching es aterrizar la parte de la misión y la visión. Nosotros en lo particular, dentro de los principios, dentro de los valores de la empresa, sí tenemos lo que es responsabilidad social y responsabilidad ambiental. Um, Hemos visto que eso nos conecta mucho con, con la mayoría de jóvenes ahora, la nueva generación, son, en ese sentido es muy positivo, que son mucho más despiertos a este asunto, más sensibles, y le crea bastante valor a la empresa. Solamente un dato, queridos amigos, muchas empresas que logran compaginar sus valores, ¿no? Su misión como empresa, así como el cuidado del medio ambiente, tienen un mayor rendimiento de su personal, tiene un mayor impacto incluso en sus ventas. Hay personas que prefieren comprarle a una compañía que se preocupa por el medio ambiente versus otra que no. Entonces, en tu experiencia, ¿no? Marvin, justamente estábamos hablando de esto de los negocios, ¿no? O sea, ese interés. ¿Qué, qué podrías hablar acerca de eso? Bueno, lo primero y lo más importante se llama visibilización. Uh -huh. Cuando estábamos elaborando un proyecto que era en Nicaragua, en Cuencas, que era con el servicio forestal. Uh -huh. Yo era amigo de Adelaide y coincidimos en el proyecto juntos, ¿verdad? Uh -huh. Y aprendí con Global Communication Resources, por ejemplo, que lo que no visibilizas no existe. Así De es. nada sirve hacer buenas prácticas si no las visibilizas. Entonces, muchas de estas empresas tratan de visibilizar tu trabajo, pero
el impacto real lo van a venir a tener cuando el consumidor está convencido de lo que está recibiendo. Ujú, ¿Cómo el consumidor está convencido? Dependiendo de cómo él está mostrando el producto que está vendiendo a una potencial clientela o a un público meta. El, Esto entra dentro de un campo muy interesante, lo que dijiste de los jóvenes, algo, y es que se está tratando de eliminar algo que se llama business as usual. business as usual. Ya Ok. business as usual, eso se trata de decir, ya no podemos seguir como estábamos antes. ¿Por qué? Porque la forma que se vino haciendo los últimos 200 años nos ha llevado a Ujú, enfrentar los problemas que no son ambientales, son sociales, que el día ujú, de hoy tenemos por el maltrato al medio ambiente. Entonces, parte de este enriquecimiento de lo que vamos a hablar hoy, para mí, tiene que ver, más allá de la ujú, biología, tiene que ver con el tema de eso, de los negocios, y cómo yo vine aprendiendo, por ejemplo, porque cuando yo empecé, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar con Adelaide, yo era reacio a hacer estas cosas, a aparecer en estas cosas, a hablar de las cosas, y entonces con Global Communication aprendí que si no lo haces, lo hace otro y lo puede hacer ujú. mal. Así es. Y tal vez esa persona no sabe lo que está diciendo o quiere encaminar la opinión del público hacia un sector. ¿Qué es lo más importante ahorita? Bueno, que el tiempo se nos acaba. Ya Ujú, estamos en un punto, y no quiero sonar pesimista, donde si no se toman acciones inmediatas, nada de lo que se haga en los próximos 20 años va a servir, porque ya llevamos como 50 años de retraso en acciones ambientales. ujú, ¿Verdad? Entonces, tal vez alguien diría, entonces, ¿qué estamos haciendo? No hagamos nada, levantémonos, vámonos. No, no, todavía estamos a tiempo, pienso yo, siendo ujú, un poco positivo. Pero no podemos ya dejar pasar el tiempo como se dejó a pasar de la primera convención biológica, que ha pasado mucho tiempo y la gente siente que no avanza. ujú. Solo para darte un ejemplo con el tema del agua, que es un tema ambiental, ya en 1968, siempre se me olvida el nombre del congresista norteamericano que escribió un libro, se llamaba No a Drop of Water Left. O Ujú. sea, estamos hablando de 1968, ¿quién hablaba de Sí, eso? claro. Ninguna gota dejada al aire, no se podría decir, ¿no? Sí, Todo, o sea, cada gota cuenta una traducción un poquito más como de contexto. sí. Y el tema era, pero entonces, ¿qué tiene que ver el agua con esto? Bueno, porque el agua, para que esté disponible, la cuenca, que es Ujú, donde el agua filtra, tiene que estar sana. ¿Qué es que la cuenca esté sana? Tiene que tener bosque. Y para que el bosque esté sano, tiene que tener biodiversidad que mantenga el bosque. Porque acordémonos que el bosque se mantiene por la biodiversidad de animales que tiene. Entonces, es ujú. como una cadena de eventos que vos rompes uno y se va todo al carajo. Así es, así es. Y eso es un asunto muy importante. Nosotros estamos en Houston, Texas, una metrópoli, una de las ciudades más grandes y más importantes de Estados Unidos. Y el agua es un problema acá, tanto porque llueve demasiado, se nos inunda esta ciudad, así como es como perdón, esta ciudad estamos empezando a tener ya problemas de suministro. O sea, tenemos que tener mucho cuidado en cómo se distribuye el agua porque somos una población grande y estamos creciendo demasiado. Y lo que tú dices es muy importante que nosotros, a pesar que no podemos ir a la naturaleza todo el día, pero sí respetar esos bosques, respetar esa biodiversidad. Lo que yo aprendí con ustedes es eso que tú dices, la importancia. Cuando un bosque tiene diferentes animales, es un bosque sano y un bosque sano produce buena agua, buen aire. Entonces, si nosotros queremos tener ese beneficio, ¿no? Como humanos cerca, tenemos que tomar acción, tenemos que, ¿qué es lo que tú has visto dentro de la parte empresarial, acciones que se han hecho? Bueno, hay varias maneras, ¿no? Ujú, Tenés las que yo le llamo, las que son las, pudiéramos llamar las acciones orgánicas que nacen del seno de la empresa, porque la ujú, empresa decidió que lo quería hacer y nadie le obligó. Y tenés las que te obligan, de ujú, alguna manera, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es una acción muy importante? La empresa trata de ser carbono neutral, por ejemplo. ujú. ¿Qué significa esto? Que la empresa trata de balancear sus emisiones De carbono, ok. comprando tierra o pagando tierra o reforestando, etcétera. Hay un arco, pero es una constelación completa de Ujú, mecanismos de compensación que te permiten hacer eso. ujú, Eh, Pasaríamos hablando horas, no lo vamos a mencionar aquí. La segunda es la compra de productos. ujú, Una empresa compra productos que
provengan de fuentes confiables. ¿Qué es Ujú. fuente confiable? Que si vas a comprar muebles de madera, provengan de bosques que fueron manejados, no de eso se llama elección de origen, así como cuando con el café. Yo quiero saber de qué finca vino este café. Hay una Ujú. forma de saber de qué bosque vino esta madera. Esa Ujú. es una manera también. Utilizar menos plástico, si es posible no utilizar del todo. Ujú. Utilizar preferiblemente madera en vez de plástico para muebles y cosas. Alguien diría, pero está botando un bosque. No, ojo, estoy hablando de madera manejada. Exacto. La madera manejada almacena carbono. ¿Por qué? Porque cada año va compensando cuánto plástico hubiera comprado en 100 años. Un mueble de madera, ¿cuánto puede durar? 100, 200 años, bien cuidado, etcétera. ¿Me explico? Entonces, Ujú. tiene que ver con todo eso, decisiones que sean producto de un seguimiento, de un coaching, de una asesoría, que te permitan saber que estás reduciendo tu dependencia de cosas que pudieran hacer daño al ambiente y de alguna manera no es tan caro en el fondo. O sea, es un Ujú. cambio de paradigma. Son cambios de Ujú. paradigma, son formas de pensar. Alguien diría, ¿vas a gastar más? No sé, hacer la contabilidad de 10 años, después platicamos si gastas más, Claro. ¿verdad? O cuánto produces más, ¿no? Porque es una inversión. Estamos mencionando, conversando, hay un efecto en hacer cosas positivas y que tu equipo de trabajo, todo tu personal e incluso tus consumidores vean eso y decidan apoyar más, ¿no? A tu empresa porque está siendo responsable. El mercado te empuja. Ujú. Un buen ejemplo cuando el mercado te empuja son las botellas de plástico que contienen agua, ¿verdad? No son botellas de agua, son botellas de plástico que contienen Tienen agua. agua. Al principio, hace unos 20, 30 años, nadie se fijaba si la botella decía reciclable. Ujú. Ahora es bastante, Ahora podemos ver. ahora es bastante común que la gente se fije si la botella es reciclada o no, si el envase que estoy usando es reciclado o no. Habrá sectores muy exigentes que te van a decir ni reciclado funciona, sigue siendo malo. Ujú. ¿Me entiendes? Es que este plástico es biodegradable y es orgánico y no sé qué. Todos los plásticos son orgánicos, señores, porque provienen de un ser Carbón. vivo, Ujú. ¿verdad? El tema es la partícula química que une las cadenas que forman el plástico. Entonces, te puedes poner muy exigente, digamos. Ujú. Lo ideal es no usarlo. Entonces, hay muchas maneras de compensar. Para lugares donde hay costa, como Houston, por ejemplo, el plástico se vuelve un problema serio porque se hacen las investigaciones que hacen los servicios de caza y pesca de Estados Unidos, el servicio forestal, y encuentran que los animales en la costa consumen plástico. Ujú. No les gusta y es un problema. Entonces, ¿cómo reducir la dependencia de? ¿El mercado te va a empujar? ¿Hasta dónde te va a empujar el mercado? Ujú. Es una buena pregunta siempre. ¿Y hasta dónde vos estás dispuesto a hacer un cambio si el mercado te empuja? Ujú. ¿O hasta dónde estás dispuesto a hacer un cambio sin que el mercado te empuje también? Ujú. Ahí entra la parte espiritual. Lo hago porque es correcto y punto. Nadie me Ujú. tiene que decir, ¿verdad? Ujú. Entonces, el empresario te puede decir, pero es que yo hice un gran esfuerzo y la gente no lo valora. Ok, la gente no lo valora. Pero te compran el producto, no sé. Te lleva a una miríada de respuestas y de Ujú. interrogantes de que si lo debo hacer o no. Al final del día, yo creo que lo que tienes que hacer es lo que te convenga en tu alma primero, lo que te sientas mejor y lo que te permita hacer dinero. Nunca estamos Ujú. dejando de decir que no hagas dinero. Haz dinero, pero siéntete bien también. Exacto, y eso es algo Sí. que nos gusta de colaborar con este grupo que somos, sí, creemos en el cuidado del medio ambiente, queremos ser responsables, pero no estamos matando las industrias. Estamos llamando al cambio, estamos llamando a que sean mejores prácticas y que nosotros, tanto como empresarios, lideremos esto y así también como consumidores. Menos yo, llevo mi botellita de agua, pero de vidrio. Tu botella de vidrio. De vidrio, ¿no? Ahí dice, ¿no? La lleno y así ya no tengo que estar comprando botella de plástico llenas de agua a cada rato, ¿no? Un granito de arena en lo que yo personalmente puedo hacer y es algo que incentivo también, ¿no? A todo Pero mi eso es un equipo. paradigma. Lo que acabas de hablar es un buen ejemplo, un paradigma, de un cambio de paradigma. Hace 30 años el vidrio era el enemigo. Ujú. Cuando yo estaba en la universidad, pues no estoy tan joven, el vidrio era el enemigo. Que vos anduvieras una botella de vidrio, eso era terrible y te sacaban la estadística 500 años, 1000 años para que se degrade, bla, 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 bla. Nadie hablaba del plástico, Ujú. honestamente.
Hace 30 años el agujero en la capa de ozono era el enemigo número uno del medio ambiente. ¿Alguien Ujú, escucha que alguien hable de eso el día? Nadie. Ya pasó eso. ¿Me entiende? Hay cambios de paradigma, también hay ujú. modas, hay que tener mucho cuidado con las modas y hay que tener cuidado con el greenwashing, Oh, sí. ¿verdad? Que es que yo digo que estoy haciendo algo ambiental, pero no es ambiental, solo para convencer a mi público, porque no Ujú, tengo deseo de hacer un cambio ambiental. ujú. Tampoco es bueno y no es recomendable, porque cae más rápido un mentiroso que un cojo, dicen, y básicamente un día tu grupo meta al que estaba llegando se da cuenta que le mentiste y te deja de comprar. Sí, y ha habido Ser casos honesto así. en la empresa es lo Exacto. mejor. Oh, sí. Eso definitivamente. Y sabes, Marvin, una de las cosas que tenemos aquí en Estados Unidos, hay mucho apoyo, ¿no? Para lo que es el cambio climático. Hay créditos, al menos con lo que es captura del carbono, por ejemplo. Bueno, nosotros somos un estado muy diverso, muy grande, y aquí somos la meca de lo que es el petróleo. Obviamente es una industria extractiva, genera muchos residuos y hay formas que han combinado, ¿no? El estado en donde a las industrias, a las compañías les dicen, mira, si tú puedes hacer, capturar carbono y usarlo en un proceso para poder generar presión ahí abajo donde está el petróleo, que eso va a hacer que el petróleo suba más rápido, vas a gastar menos energía y lo vas a capturar ahí, dan créditos fiscales. Y así también por reforestación, lo que es los créditos incluso de lo que mencionaba de carbono, ¿no? Para hacer carbono neutro, es una industria más internacional, ¿no? Entonces, tú en tu perspectiva, lo que te has visto tú como científico, ¿no? ¿Cómo has visto? Porque han ido progresando, ¿no? En sacando estos beneficios fiscales, estas estructuras financieras, ¿no? ¿Cómo tú lo has visto desde el punto de vista científico? ¿Qué tanto ha apoyado? Hay mucha innovación e investigación, pero también tienes opiniones muy diversas. Ujú, Es interesante el tema del uso de hidrocarburos, ¿verdad? Porque son los enemigos, ¿verdad? ujú, Em, yo siempre tengo cuidado con eso, porque siempre veo que aparece el enemigo ya es este, aparezco con la solución, y la solución después a los 10, 15 años se vuelve mala también. ujú, Por ejemplo, habla mucho de los autos eléctricos. No voy a entrar en ese tema aquí, pero sin embargo los autos eléctricos crean problemas sociales en los ujú, países donde se extrae el litio. Entonces ujú, no es una solución 100% ambiental y social, porque ujú, es la realidad. Ah, es que no emite carbono. Con la eficiencia de los autos al día de hoy, la emisión de carbono ya por automotores es bastante baja, es decir, ujú, y si uno mira lo que es el aporte de los automóviles a las emisiones a la atmósfera, hay mucho que platicar. No soy ujú, experto del tema y no me voy a meter y alguien puede decir está hablando tontera. Solo ujú, quiero decir de que no es el escenario de hoy de hace 50 años. Tienen ujú, los autos híbridos, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tener cuidado. Yo me acuerdo cuando se hablaba muy mal de la ganadería, que es ujú. otra cosa en Texas, ¿no? Sí, grandísimo, ¿no? Entonces, Cowboys. venís vos y hablar de la ganadería, que la vaca, me acuerdo, una investigación de la flatulencia de la vaca como factor de emisión de gases de efecto invernadero. Entonces todo el mundo viene y se tira al vegetarianismo y todo eso, y lo siento mucho si a alguien no le gusta lo que decir, pero nadie se está fijando lo que hace el aguacate en Sudamérica, Ujú, ¿verdad? Hay que echar un ojo. ujú, Hay pueblos que quedan sin agua, ujú, tenemos problemas de, de sociales serios por ujú, desplazamiento de pueblos, etcétera. Y el aguacate, porque necesitas esa proteína. Y la soya, no se diga, el maní, ni les quiero contar lo que hace el maní. ¿Verdad? ujú, El maní básicamente deja desiertos. Entonces, tenemos que tener cuidado en caer ujú, un poco en agendas y modas. Si usted quiere ser vegetariano o vegano, excelente, ujú, pero no lo defienda a capa y espada, porque usted también está haciendo algo que ujú, tiene contraveniencias ambientales. Si ujú, usted está en el tema de la carne y la ganadería y dice que su finca es carbono neutral, etcétera, está bien, pero no lo defienda a capa y espada. También ujú, tiene flawless. Todo ujú, eso tiene bajas y altas. No, no podemos ser muy categóricos con la ujú, medicina, ¿verdad? Porque también si te tomas mucho
Si padeces presión alta y te tomas muchas pastillas, te baja la presión y te mata. Entonces, Ujú, ¿me entiendes? Hay que tener bastante cuidado con todo eso, porque a ujú, veces siento que como ahora esta es la solución, todo lo demás es malo. No, no ujú, funciona tan así, honestamente. Al final lo que es malo es que los seres humanos tengamos modelos de vida que llevan a necesitar más recursos de los que necesitamos. ujú, Ese es el problema. Y ujú, no vamos a cambiar eso de un día para otro. Tenemos bastante claro, ¿verdad? ujú, Sin embargo, siempre hay un llamado a deje de hacer business as usual. ujú, Camine sobre la otra senda porque entre más vayan juntándose, más va a ser la fuerza. Un día cambia todo, ¿verdad? Pienso yo, ujú. ¿verdad? Es un pensar, sí. Así es, así es. Y bueno, ya por último, Marvin, estamos acabando, ahorita estamos en la temporada en que las aves están migrando, ¿no? Y Texas es un lugar crucial para esto y es uno de los puntos donde vienen muchos científicos, muchos gente apasionada por las aves y es toda una industria, ¿no? Muy interesante. Eh, ¿Qué tan importante es Texas para la migración de las aves? Bueno, Texas tiene como 600 y pico de aves, porque hay un número de ciento y algo que necesitan segunda confirmación o algo, ¿verdad? Porque tal vez pasaron una vez y solo hay un registro o dos registros. Entonces, pero igual como sea, es un número enorme, Ujú, porque lo que es esta parte del país es un cuello de botella. Pasan por aquí todos al final. Tienen que pasar ujú, por aquí sí o sí cuando están migrando y muchos bajan de las zonas más del norte y se quedan aquí, ujú, ¿verdad? Hay de todo, ¿no? Digo, yo creo que es bien complejo, es un lugar muy complejo en ese sentido. Es una transición a subtropical y al ser una transición a subtropical, de pronto te encuentras alguna sorpresa. Vos ves la lista de especies de Texas, te encuentras cosas que son usualmente tropicales que pudieran ujú, encontrarse aquí. Eh, ¿Por qué la importancia de la observación de aves y todo, y la importancia de Texas? Porque ayuda a crear algo que se llama biofilia, ujú, observar aves. Y eso ayuda a hacer el cambio de mentalidad que necesitan todos los seres humanos para entender que son parte de la naturaleza y que viven de la naturaleza y que dependen de la naturaleza. Y que el problema no es que se vaya a extinguir un ave, el problema es que nos vamos a extinguir nosotros. todo. El ave solo es como el mercurio del termómetro que está avisando cuánto ya nos queda de vida como especie humana si no hacemos lo correcto. Ujú. Así es, así es. Ya que mencionas, bueno, a mí también me gusta mucho la naturaleza y hay varias cosas que aprendí, incluso de la ciencia, como la ciencia duras, por así decir, han aprendido de las aves, ¿no? De diferentes animales, ¿no? La biomimética. Y eso gracias a que hubo personas que se sentaron, como tú dices, no a observar. ¿Por qué, cómo el murciélago no se choca con la pared en un oscuro completo? ¿No? ¿Cómo es que el oso sabe dónde es el norte? O sea, son cosas, las plantas, ¿no? Cómo se conectan por debajo, que es algo nuevo, ¿no? Que al menos que yo, para mí es nuevo, ¿no? Saber que los árboles están conectados debajo y se pasan información acerca de que viene una plaga, que ¿no? Algo y se pasan, o sea, información interesante, ¿no? Y lo que tú mencionas, el hecho de que no somos la naturaleza versus los humanos, somos todos, todos parte de, ¿no? O sea, Dios nos puso acá tal vez como mayordomos, pero como tú dices, ¿no? El bosque, el animal que se va extinguiendo es solamente va avanzando o prediciendo lo que nos va a pasar a nosotros. Así es. Así que, Sí, solo hay que tenerlo en cuenta eso y darnos cuenta de que la resiliencia de las ciudades, ¿verdad? Es un trabajo de todos. Y ujú, los empresarios, al ser el motor de las ciudades, ¿verdad? Son el motor de las ciudades, generación de empleo, etcétera, venta de productos y todo. Ellos tienen una parte importante, ¿verdad? Que no pueden, eso se llama desde la responsabilidad del mismo empresario hasta la responsabilidad extendida, que se le llama. La responsabilidad extendida es un tema bien interesante en empresas porque significa que me tiene que importar lo que hace mi consumidor con el producto que le ujú, vendo. Eso es sumamente importante y es algo que está bajo la lupa también. Entonces, ujú, para que lo tengamos en cuenta, que la responsabilidad va más allá solo de vender, sino que ujú, también qué pasa después claro. que yo vendo, Ujú, ¿verdad? Y eso le da un plus a la empresa. Y yo siempre hablo del bienestar, ¿verdad? El tema del bienestar es lo más importante, ¿verdad?
porque de nada sirve no hacer las cosas si no se genera bienestar, ¿verdad? Entonces, eso lo dejo como un pensamiento también al aire, Ujú, para tomarlo en cuenta. así es. Y bueno, pues amigos, entonces ya saben lo importante que es tener todos estos temas cerca, incluso a ti como empresario, y hay muchísimos beneficios. Yo te puedo hablar del punto de vista, no soy científico, pero sí como asesor, que hay muchas ayudas para que tú quieras colaborar. Incluso lo más conocido es que hay muchas organizaciones. Yo tuve la oportunidad de ir a un tour de Houston a Dubón, así se dice, ¿verdad? Houston Dubón. Hicimos una caminata con Global Communication Resources, con The Magazine, aprendiendo en naturaleza. Excelentísimo para empresarios. Y saben que esa reserva para aves aquí en Houston, administran varias reservas acá, es una organización sin fines de lucro. Y tú puedes donar dinero, puedes donar tiempo, y eso obviamente te va a ayudar a bajar tus impuestos. También tenemos, como le dije, ya un poco más complejos. Hay asuntos que el gobierno tiene grants ahí listos para proyectos para que ayuden a la conservación. Hay incluso Texas, la ciudad de Houston también tiene como meta reducir el impacto que tenemos nosotros como empresarios, como ciudad, ¿no? Como es la huella de carbono, ¿no? Esa es una de las metas que tiene Houston como ciudad, Huella reducir su huella hídrica de también, carbono, ¿no? que es otra que es parecida a la huella de carbono. ¿Cuánta agua consume? ¿Cuánto agua consumo? Sí. Muy, muy importante. Entonces, ya saben, aquí estamos. Marvin, ¿dónde te puede encontrar a ti, a Global? ¿Dónde puede la gente tener más información de ustedes? Bueno, en las redes, ¿verdad? Global Communication Resources, pueden buscar y ahí pueden comunicarse directamente, ¿verdad? Y cualquier duda, cualquier necesidad puede ser a través de las páginas, ¿verdad? Excelente. Y ustedes también son asesores en responsabilidad ambiental y una compañía de comunicación. Exactamente. Y como plus, se trabaja mucho el tema de la biofilia a través de una rama que se llama terapia de bosque. Terapia, ok. Que terapia de bosque es un proyecto muy bonito y el cual realmente ayuda a que las personas se ha descubierto que están los tres tipos de educación, formal, no formal e informal, y esta que queda como informal, el impacto que tiene por aprehensión del conocimiento y no por adquisición del conocimiento es mayor Ujú, en actividades como terapia de voz. Una cosa es que yo aprenda, no hay que botar basura en la calle, y otra cosa es que yo me vuelva la idea orgánica. La actividad de ujú, tipo terapia de voz que vuelve orgánico el conocimiento, no lo vuelve aprendido. Usted ujú. también Global Communication Resources trabaja en ese tema, ustedes saben, el cual es sumamente importante para los cambios de paradigma y formas de pensar. Excelente. Tienen paquetes muy buenos para grupos empresariales, del cual yo tuve con parte de mi equipo el gran placer de estar, disfrutar, tomar fotos y como tú dices, ¿no? Conocer más del medio ambiente y a hacerlo nosotros. Y bueno, gracias queridos amigos. Aquí César Vázquez Flores con Flores Continental Financial Service. Ha sido un gusto saludarle. Nosotros estamos en las redes como Flopser, así que ponen la arroba, Flopser. Ahí estamos en LinkedIn, también tenemos canal de YouTube, todo lo que ustedes quieran saber acerca de cómo maximizar su planeamiento financiero. Incluso digo, lo que es poner la parte de responsabilidad social, ambiental dentro de tu plan, ¿no? de negocios y buscar ayudas, buscar beneficios fiscales por este asunto. César Vázquez Flores, Flores Continental Financial Service. Nuestro teléfono es 713-904-3379. Muchas gracias.